Un gusto, doctora, compañeros. Tenemos como grupo número 10 a cargo el capítulo 64, que es el tema de propulsión y mezcla de alimentos en el tubo digestivo. Tenemos los integrantes del grupo. Pues bien, para hablar en general, es un proceso de calidad, es un proceso óptimo para el aparato digestivo, ya que vamos a hablar de los alimentos y sus diferentes fases en que pasa para ser digerido. En esto vamos a hablar también sobre la ingesta de alimentos, en la que la persona va a depender de un deseo, de un querer algo, o sea, de un deseo intrínseco. A eso le vamos a llamar como primer punto el hambre. Luego la persona va a buscar, va a llegar hacia el punto de preferencia donde tenga el apetito de buscar su comida a su antojo, ¿no? Luego tenemos el tema de la masticación. En el tema de masticación, los principales son los dientes. Pues bien, estos son diseñados para que la comida sea triturada de diferente forma. Encontramos que los músculos están mayormente inervados en la rama motora del quinto par craneal, en lo que también encontramos que están los núcleos situados en el tronco del encéfalo, por lo que entrará la comida por nuestra boca y será masticada junto también con la lengua y la saliva para hacer varios procesos, en los que encontramos que los músculos maxilares encontramos el 25 kilogramos en los incisivos, 100 kilogramos en los molares, y todo esto es formando desde que entra a la boca, comenzamos a masticar y luego se nos hace un bolo alimenticio. Esto conjunto con la saliva y la lengua va a ser deglutida. Pero bien, estos son dos tipos de reflejos masticatorios. Uno que es el bolo alimenticio, que es un reflejo inhibitorio de los músculos de la masticación. Pues bien, el siguiente reflejo es un reflejo de distensión, en los que la mandíbula se contrae y hay una contracción de rebote. Para entender con mayor detalle, vamos a hablar también de la deglución. Pues bien, en deglución tenemos como punto principal la faringe. ¿Por qué la faringe? Es importante, ya que nuestra respiración va a ser por un momento detenida, ¿no? Esto gracias al reflejo de inhibición. Y en eso mismo va a haber tres fases, una voluntaria y dos involuntarias. Unas en las que va a detener la respiración y en la otra donde va a llegar directamente hacia el estómago. De ellas vamos a hablar que en la fase voluntaria de la deglución, pues la presión hacia arriba y hacia atrás de la lengua es por eso que se le llama voluntaria. Contra el paladar los arrastra o desplaza voluntariamente y llega hacia la faringe. ¿Y qué pasa aquí? En la faringe, por menos de 6 segundos, la epiglotis hace la inhibición, o sea, no deja que la comida pase hacia el tracto de la respiración, ¿no? Y esto hace que sea ya una forma más involuntaria, ya nuestro cuerpo está generando su propia antepasado, ¿no? Como que una copia, ¿no?, de ello mismo. Y también hablamos de la fase esofágica, que lo principal del esofágico es que la comida llegue a su origen, que es el estómago. También encontramos en la fase de esofágica dos más que le llamamos peristaltismo o propulsión. Uno es primario y otro es secundario. En el primario todo normal, como hablamos. Entra la comida y pasa y llega lo normal, ¿no? Lo que encontramos aquí de amarillo, lo normal. Y la respiración, lo normal, se tanca, podemos decir, y pasa de aquí, ¿no? Pero en la segunda no. Aquí encontramos ondas que persisten. Y esto por circuitos intrínsecos del sistema nervioso mientérico que regresa al esófago a través de fibras eferentes del núcleo de los nervios craneales del noveno y décimo par.
en los que encontramos que el bolo alimenticio penetra en su parte posterior de la boca y en la faringe y estimula áreas epiteliales, y estas son las pilares amigdalares, ¿no? Pero los mecanismos principales en los de la faringe encontramos tres: el cierre de tráquea, apertura del esófago y una onda peristáltica rápida, y todo esto en conjunto es en menos de 2 segundos. Pues bien, dejo a mi siguiente compañera seguir con sus temas. Gracias. Continuando con la exposición, les voy a hablar sobre el control nervioso del inicio de la fase faríngea de la deglución. Las áreas táctiles más sensibles de la parte posterior de la boca de la faringe toman un anillo alrededor de la entrada de la faringe. La zona más sensible corresponde a los pilares amigdalinos. Existen unos impulsos que se transmiten desde estas áreas a través de las ramas sensitivas de los nervios trigémino y glosofaríngeo hacia una región del bulbo raquídeo que recibe casi todos los impulsos sensitivos de la boca. El inicio de la fase sensitiva del proceso de la deglución está controlado automáticamente por las áreas neuronales distribuidas por toda la sustancia reticular del bulbo y de la porción inferior de la protuberancia que controla la deglución recibe el nombre de centro de la deglución. Los impulsos motores proceden del centro de la deglución, se dirigen hacia la faringe y la porción superior del esófago, viajan por los pares craneales 5, 9, 10 y 12 y a veces incluso por algunos de los nerviosos cervicales superiores. El efecto de la fase faríngea de la deglución sobre la respiración. Toda la fase faríngea de la deglución dura menos de 6 segundos, por lo que la interrupción del ciclo respiratorio solo afecta a una porción de este. El centro de la deglución inhibe de manera específica el centro respiratorio del bulbo e interrumpe la respiración en cualquier punto de su ciclo para que tenga lugar la deglución. Esto significa que aunque estemos hablando, la deglución siempre va a interrumpir la respiración durante un periodo corto. La fase esofágica de la deglución implica dos tipos de peristaltismo. La función primordial del esófago consiste en conducir con rapidez los alimentos desde la faringe hacia el estómago. Sus movimientos están específicamente organizados para cumplir esta función. El esófago suele desarrollar dos tipos de movimientos peristálticos, los primarios y los secundarios. Los primarios son una simple continuación de la onda peristáltica que se inicia en la faringe y se propaga hacia el esófago. Esta onda tarda de 8 a 10 segundos para realizar todo el recorrido. Si la onda primaria no logra mover todo el alimento que estaba en el esófago, se va a producir la secundaria. Esta se inicia en parte en los circuitos intrínsecos del sistema nervioso entérico y en parte gracias a los reflejos que empiezan en la faringe, ascienden por las fibras eferentes vagales y se dirigen al bulbo. Luego regresan al nuevo esófago y a través de las fibras eferentes de los nervios glosofaríngeo y vago. La relajación receptiva del estómago. Esta es cuando las ondas peristálticas esofágicas llegan al estómago. Este produce una onda de relajación transmitida por las neuronas inhibidoras mientéricas. El estómago y muchas veces el duodeno se relaja cuando la onda llega al extremo inferior del esófago. La función del esfínter esofágico inferior. El músculo circular esofágico actúa como un extenso esfínter esofágico inferior, o también llamado esfínter gastroesofágico. Este esfínter suele mantener una contracción tónica con una presión intraluminal en esta región del esófago. Este induce una relajación receptiva del esfínter esofágico interior, lo que facilita la propulsión de los alimentos degluidos hacia el estómago. En muy raras ocasiones, la relajación del esfínter no es satisfactoria y provoca un cuadro llamado acalasia. La mucosa esofágica, salvo en su octava porción interior, no puede resistir durante mucho tiempo la acción digestiva de estas secreciones.
Prevención adicional de reflujo gastroesofágico mediante la oclusión valvular del extremo distal del esófago. El mecanismo vulvar que ejerce una corta porción del esófago que penetra una corta distancia en el estómago. Hay un aumento de la presión intraabdominal. Esto hace que el esófago se invagine sobre sí mismo en este punto. Este cierre de tipo valvular de la porción inferior del esófago evita que el incremento de la presión intraabdominal fuerce el contenido gástrico hacia el esófago. De este modo, al caminar, toser o respirar profundamente, el ácido clorhídrico del estómago pasará al esófago. Esta ha sido mi exposición, los dejo con mis demás compañeros. Gracias. Bien, mi nombre es Dulce Garza y continuaré con el capítulo hablando sobre las funciones motoras del estómago. Las funciones motoras del estómago son 3. Almacenamiento de grandes cantidades de alimentos hasta que puedan ser procesados en el estómago, el duodeno y el resto del intestino. La segunda función es la mezcla. Los alimentos con las secreciones gástricas hasta formar una papilla semilíquida llamada quimo, del cual hablaré más adelante. Y por último, el vaciamiento lento del quimo, que ocurre desde el estómago al intestino delgado a un ritmo adecuado para que el intestino pueda digerirlo y absorberlo correctamente. Me gustaría hablar un poco acerca de la anatomía del estómago. Esta imagen la pueden encontrar en la página 810. Bueno, la figura 64.2 muestra la anatomía básica del estómago, que puede dividirse en dos porciones principales que son el cuerpo y el antro. Fisiológicamente resulta más adecuado dividirlo en porción oral, que está formada por los 2/3 superiores del cuerpo, y la porción caudal, constituida por el resto del cuerpo y el antro. Bueno, ahora hablaré un poco sobre la función de almacenamiento. Cuando los alimentos penetran en el estómago, forman círculos concéntricos en la porción oral, de modo que los más recientes quedan cerca de la apertura esofágica y los más antiguos se aproximan a la pared gástrica externa. Normalmente, la distensión gástrica por entrada de los alimentos desencadena un reflejo vagovagal. Como sabemos, un reflejo es una reacción automática e involuntaria del cuerpo, y muchos de ellos controlan las funciones automáticas de nuestros órganos. Este tipo de reflejo, en tanto, acciona sobre el nervio vago, que parte del estómago hacia el tronco del encéfalo y vuelve al estómago para reducir el tono de la pared muscular del cuerpo gástrico. Luego de hablar sobre la función de almacenamiento, hablaremos sobre la mezcla y propulsión de alimentos en el estómago. El ritmo eléctrico básico de la pared gástrica. Como sabemos, los jugos digestivos del estómago proceden de las glándulas gástricas que cubren la casi totalidad de la pared del cuerpo gástrico, salvo una estrecha banda a lo largo de la curvatura menor del órgano. Estas secreciones entran en contacto inmediato con la porción de alimentos que permanece almacenada junto a la superficie de la mucosa gástrica. Cuando el estómago contiene la parte superior o media de su pared, inicia débiles ondas peristálticas. Las ondas de constricción, también llamadas ondas de mezcla, que se dirigen hacia el antro siguiendo la pared gástrica con un ritmo alrededor de una cada 15 a 20 segundos. Estas ondas se inician por el ritmo eléctrico basal de la pared digestiva. Corresponden a ondas lentas eléctricas que aparecen de forma espontánea en la pared gástrica. Conforme las ondas de constricción avanzan desde el cuerpo del estómago hacia el antro, aumentan de intensidad y algunas se hacen extraordinariamente intensas, dando lugar a potentes anillos peristálticos de constricción. Estos son desencadenados por los potenciales de acción que impulsan el contenido antral hacia el píloro con una presión cada vez mayor. Esos anillos de constricción también desempeñan un papel de gran importancia
en la mezcla del contenido gástrico. Cada vez que una onda peristáltica desciende por la pared del antro en dirección al píloro, excava profundamente en el contenido alimentario del antro. Bueno, en definitiva, el anillo peristáltico constrictivo móvil junto con el retroceso por compresión denominado retropulsión constituye un mecanismo de mezcla de enorme valor en el estómago. Recordemos que con anterioridad ya había mencionado al quimo, el cual tiene un aspecto de pasta semilíquida y turbia. El quimo se forma una vez que los alimentos se han mezclado con las secreciones gástricas. El grado de fluidez del quimo que sale del estómago depende de la cantidad relativa de alimento, agua, secreciones gástricas y del grado de digestión. Prosiguiendo con la exposición, hablaremos sobre las contracciones del hambre. Además de las contracciones peristálticas que se han producido cuando el estómago contiene alimentos, cuando éste permanece vacío durante varias horas, aparece otro tipo de contracciones intensas, llamadas contracciones de hambre. Se trata de contracciones peristálticas rítmicas del cuerpo gástrico. Cuando estas contracciones sucesivas se hacen muy potentes, suelen fusionarse y provocar una contracción tetánica, es decir, la contracción de un músculo que dura de 2 a 3 minutos. Cabe resaltar que las contracciones de hambre son más intensas en las personas jóvenes y sanas. También aumentan mucho cuando la concentración de azúcar en sangre es menor de lo normal, es decir, en las personas que son hipoglucémicas. Cuando se producen contracciones de hambre en el estómago, la persona suele experimentar dolores leves en la boca del estómago, llamados retortijones de hambre, que suelen comenzar luego de 12 a 24 horas que ingerimos los últimos alimentos. Vaciamiento gástrico. Suele estar provocado por las intensas contracciones peristálticas del antro gástrico. Al mismo tiempo, el píloro opone una resistencia variable del paso del quimo. De este tema estaré hablando más adelante. Contracciones peristálticas antrales intensas durante el vaciamiento gástrico, la bomba pilórica. Las contracciones rítmicas del estómago son casi siempre débiles y sirven sobre todo para mezclar los alimentos con las secreciones gástricas. Sin embargo, alrededor del 20% del tiempo de permanencia de los alimentos en el estómago, estas contracciones aumentan de intensidad. Se inician en la parte media del estómago y se propagan hacia la porción caudal. Estas contracciones son potentes contracciones peristálticas anulares que vacían el estómago. A medida que el estómago se va vaciando, estas contracciones se inician en porciones cada vez más altas del cuerpo del estómago y empujan los alimentos almacenados en este para que se sumen al quimo. Cuando el tono pilórico es normal, cada onda peristáltica potente empuja varios mililitros de quimo hacia el duodeno. De esta forma, las ondas peristálticas, además de la mezcla gástrica, ejercen una acción de bombeo que ha recibido el nombre de bomba pilórica. Misión del píloro en el control del vaciamiento gástrico. Bueno, anteriormente ya habíamos mencionado al vaciamiento gástrico y pues el vaciamiento gástrico es también conocido como vaciado gástrico. Este es un proceso fisiológico que se da en el estómago y consiste en la eliminación del contenido estomacal luego del llenado gástrico hacia el duodeno. En el organismo normal, el vaciamiento tarda 4 horas luego de la ingesta de alimentos. Por lo tanto, la velocidad del vaciamiento depende de macronutrientes en el quimo y de la cantidad de sólidos contenidos en el mismo. Sin embargo, el vaciamiento gástrico puede verse retrasado o acelerado por distintos factores, los cuales serán mencionados más adelante por mis compañeros. Y el píloro, pues es una válvula que se abre y se cierra durante la digestión.
Esto permite que los alimentos ingeridos parcialmente y otras sustancias en el estómago pasen del estómago al intestino delgado. En esta zona, el grosor del músculo parietal circular es del 50 al 100% mayor que en las porciones anteriores del antro gástrico y mantiene una ligera concentración tónica la mayor parte del tiempo. Por esta razón, el músculo circular del píloro recibe el nombre de esfínter pilórico. Gracias a la contracción tónica normal del esfínter, el píloro suele abrirse lo suficiente como para que el agua y otros líquidos salgan con facilidad del estómago al duodeno. Por lo contrario, la constricción suele evitar el paso de gran parte de las partículas alimenticias hasta que se encuentran mezcladas formando el quimo y han adquirido una consecuencia casi completamente líquida. El grado de constricción del píloro puede aumentar o disminuir bajo la influencia de señales nerviosas y hormonales procedentes. Bueno, pues este fue mi pequeño aporte. Mi compañera continuará con el capítulo. ¿Cómo están? Mi nombre es Tania Miranda y pues bien, vamos a hablar sobre la regulación del vaciamiento gástrico. Pero antes comenzamos con un resumen para tener un panorama general de todo el tema. Comenzamos entonces diciendo que el estómago se divide en fondo, cuerpo, antro, cardias y píloro. Y el resultado final que vamos a tener en el estómago va a ser el quimo y su vaciamiento en todo el tracto gastrointestinal. El estómago se encuentra entre el esófago y duodeno. Y como le mencionaba mi compañera, que 3 son los movimientos del estómago: almacenamiento, mezcla y propulsión y el vaciamiento gástrico. El más complejo es el vaciamiento gástrico. Y bueno, acá lo vamos a hacer muy sencillito. ¿Quién regula el vaciamiento gástrico? El duodeno lo regula. O sea, es como que el duodeno les dice, no, pará, me estás mandando mucho quimo. O les dice, metele el nitro porque me está faltando, etcétera. Entonces, el duodeno es el que regula mucho. Tenemos factores gástricos que estimulan el vaciamiento. Estos son 2. El primero sería el efecto del volumen alimentario gástrico sobre la velocidad del vaciamiento. No es el incremento de la presión de los alimentos almacenados el que hace que el estómago acelere su vaciamiento. Pues dentro de los límites normales habituales de volumen, este incremento no se traduce en una elevación significativa de la presión. Pues por el contrario, la distensión de la pared gástrica despierta sobre todo reflejos mientéricos locales en la propia pared que acentúan mucho la actividad de la boca pilórica, al mismo tiempo que inhiben la acción del píloro. Y pues el otro efecto es de la hormona gastrina sobre el vaciamiento gástrico, que la estimulación de la gastrina se da cuando existe una distensión gástrica o cuando los alimentos que contienen proteína llegan al antro. Eso estimula las células G que se encuentran en el antro. Estas células liberan gastrina y esta gastrina estimula directamente a las células oxínticas o parietales por los receptores de gastrina en su membrana. Ahora hablemos de la inhibición de la secreción gástrica. Están aquí los potentes factores duodenales que inhiben el vaciamiento gástrico, que son 2 factores: factores nerviosos que obedecen al reflejo enterogástrico inverso y factores hormonales. Vamos a hablar sobre el efecto inhibidor de los reflejos nerviosos enterogástricos del duodeno. El reflejo enterogástrico inverso depende de la presencia de alimentos en la porción alta del intestino delgado y es transmitido por el sistema nervioso mientérico, por los nervios simpáticos y por los nervios vagos. Este reflejo se inicia por la distensión del duodeno, la irritación de la mucosa intestinal, por la presencia de un quimo en el duodeno ácido y por los productos de la degradación proteica. Prácticamente es similar al reflejo enterogástrico que inhibe el vaciamiento gástrico.
Entonces tenemos aquí que los reflejos inhibitorios enterogástricos son especialmente sensibles a la presencia de irritantes y ácidos en el quimo duodenal y a menudo se activan energéticamente en tan solo 30 segundos. O sea, por ejemplo, siempre que el pH del quimo duodenal desciende por debajo de 3,5 a 4, los reflejos suelen bloquear la llegada de los contenidos ácidos procedentes del estómago hasta que el jugo pancreático y otras secreciones consiguen neutralizar el quimo duodenal. Entonces, los productos de degradación de la digestión proteica también despiertan reflejos enterogástricos inhibitorios. Al reducir la velocidad del vaciamiento gástrico, el duodeno y el intestino delgado disponen de tiempo suficiente para completar la digestión de las proteínas. Y también tenemos los factores hormonales, que sería la retroalimentación hormonal del duodeno, inhibe el vaciamiento gástrico, emisión de las grasas y de la hormona colecistocinina. Tenemos hormonas que inhiben la secreción gástrica, la presencia de productos de degradación de grasas, especialmente grasas y también proteínas. Que las hormonas liberadas por la parte alta del intestino inhiben también el vaciamiento gástrico. Las hormonas son transportadas por la sangre hacia el estómago, donde inhiben la actividad de la bomba pilórica y al mismo tiempo aumentan ligeramente la fuerza de contracción del esfínter pilórico. Estos efectos son importantes porque la digestión de las grasas es mucho más lenta que la de la mayor parte de los demás alimentos. Pero no se conocen, digamos, por completo las hormonas que inhiben la motilidad gástrica por mecanismos de retroalimentación, pero parece que la más potente de estas hormonas es la CCK, que es la colecistocinina, inhibidor de la gastrina, y la HIP, que sería el péptido inhibidor gástrico que inhibe la motilidad gástrica. Estas se estimulan por la presencia de alimentos grasos y proteicos en el intestino delgado. En resumen, varias hormonas, en especial la CCK, que como les decía es la colecistocinina, pueden inhibir el vaciamiento gástrico cuando el duodeno recibe del estómago cantidades excesivas de quimo, y sobre todo cuando este es muy ácido o graso. Entonces, esto ha sido todo de mi parte y a continuación mis compañeros les seguirán exponiendo sobre el tema. Gracias. Continuar. Mi nombre es Douglas Luis Paredes, carnet 2019 42821, y les voy a hablar un poco sobre lo que viene siendo los movimientos del intestino delgado. Y los movimientos del intestino delgado se clasifican en lo que viene siendo las contracciones de mezcla y las contracciones de repulsión. Bueno, pues las contracciones de mezcla son aquellas contracciones que generan una cementación del intestino delgado, tal como se muestra en la figura del lado. Que hay 4 tipos de cementación, de lo que viene siendo la regularmente espaciada, y la aislada, y la regularmente espaciada, débil y regularmente espaciados también lo encontramos. De esta forma es que el intestino queda dividido en segmentos que adoptan el aspecto de ristra de salchicha. Lo podemos ver en la figura de lado. Estos dos movimientos del intestino delgado implican un cierto grado de mezcla y propulsión simultánea. Cuando el bolo alimenticio penetra una porción de lo que viene siendo el intestino delgado, la distinción de la pared intestinal induce a lo que viene siendo las contracciones concéntricas localizadas a lo que viene siendo a lo largo del intestino delgado. Bueno, pero sobre todo las contracciones se inducen en zonas nuevas, no afectadas por contracciones cubiertas. Como por ejemplo podemos ver en los espacios de las contracciones de la imagen del lado, donde hay unos espacios donde tienen bolo alimenticio
Entonces la siguiente contracción se dará en ese espacio donde se encuentra el bolo alimenticio. A eso voy con esa explicación de lo que quiere decir. Y las ondas eléctricas lentas, con frecuencia máxima de las contracciones del intestino delgado, o sea que las contracciones del intestino delgado dependen de las ondas eléctricas lentas y lo hacen en un tiempo aproximado. En lo que viene siendo del duodeno al ilium no supera las 12 contracciones por minuto, ya que es su valor máximo. Y lo que viene siendo el ilium terminal, la frecuencia máxima de contracción es de 8 a 9 contracciones por minuto. Las contracciones de segmentación se debilitan mucho cuando se bloquea la actividad excitatoria del sistema nervioso entérico con atropina. Bueno, coloqué estas imágenes aquí sobre lo que viene siendo la atropina, la planta que fue utilizada por Cleopatra. Ella lo utilizó para una muerte lenta. Y también el fármaco atropina, que es un antídoto antiespasmódico. Bueno, las contracciones de segmentación, estas resultan eficaces en una excitación lo que viene siendo de fondo en el espacio por un plexo mioentérico, de lo que viene siendo mil de músculo y entérico de lo que viene siendo los intestinos. Y los movimientos propulsivos de lo que viene siendo las ondas, el peristaltismo del intestino y las ondas peristálticas, que son las que, como ya antes mencioné, que son las que empujan lo que viene siendo el bolo alimenticio a lo largo de todo el intestino. Estas ondas pueden producirse en cualquier punto del intestino delgado y se mueven en dirección anal a un ritmo de 0,5 a 2 metros a 2 centímetros por segundo, aunque la velocidad mucho mayor en la parte proximal del intestino distal. Bueno, la distancia por cada onda de las que antes mencioné, que eran las ondas eléctricas lentas, en algunas ocasiones recorren una distancia, lo que viene siendo por cada onda, de 10 centímetros, aunque el movimiento neto de cada onda es de 1 centímetro por minuto. Un total, lo que lo llevaría a lo que viene siendo un total de 3 a 5 horas que tarda el bolo alimenticio de lo que viene siendo desde el pilón a la válvula ileocecal. Es muy raro que estas ondas pasen a las ondas eléctricas. Bueno, control del peristaltismo por señales nerviosas y hormonales. Después de la comida, el peristaltismo suele aumentar. El aumento de la actividad se debe a la llegada del bolo alimenticio, y entonces se da lo que viene siendo el reflejo gastroentérico, que es desencadenado por la distinción del estómago, conducido principalmente por el plexo mioentérico, desde el estómago a toda la longitud del intestino delgado. Eso sería lo que viene siendo el reflejo gastroentérico. La afección del peristaltismo, ahí incluyen varios factores, de lo que puede ser factores hormonales, en el caso de la gastrina, la CCK, la insulina, la motilina, la serotonina, y todas las cuales estimulan
el peristaltismo. Aunque también cabe mencionar que también la secrina y el glucagón intervienen en lo que viene siendo en la afección del peristaltismo y sus factores. La extensión del quimo a la mucosa intestinal, cuando el bolo alimenticio penetra en el intestino procedente del estómago, provoca una aparición de ondas peristálticas, lo que le mencionaba, que el bolo alimenticio al ingresar a lo que viene siendo el estómago provocaba la aparición de ondas peristálticas y comienza de inmediato a extenderlo a lo largo del intestino. Ahí a veces, al llegar a la válvula ileocecal, el quimo queda bloqueado durante varias horas hasta que ingiere otra comida. Al momento que el reflejo gastroileal intensifica la periastía del ileón, obliga al bolo alimenticio restante a atravesar la válvula ileocecal para llegar a lo que viene siendo al ciego. El efecto propulsivo de movimientos de segmentación dura lo que viene siendo un segundo y se desplaza a 1 centímetro, como antes lo mencioné. Bueno, la diferencia entre estos dos movimientos de segmentación y peristaltismo no es tan grande como podría parecer por su separación entre estas dos clasificaciones. O sea que ver una y ver la otra, ver segmentación y ver peristaltismo son iguales. Y lo que viene siendo la cometida peristáltica, que se da por una infección gastrointestinal, una diarrea infecciosa. Lo que ocurre es un peristaltismo a la vez rápido y potente, a la que se le denomina la cometida peristáltica, que se debe a los reflejos nerviosos del sistema nervioso autónomo y del tronco del encéfalo en la parte de la potenciación intrínseca de los reflejos del peristaltismo interno de la pared intestinal. Entonces lo que hace el intestino delgado es provocar lo que viene siendo querer evacuar la comida que nos está haciendo mal, y ahí como nos provoca lo que viene siendo una diarrea. Bueno, esto es parte de la exposición. Hola a todos, yo soy Leonel Páez y pues voy a continuar hablando acerca de la válvula ileocecal. Estas se dicen que sobresalen hacia la luz del ciego, y estas en general pueden soportar soportar presiones inversas de 50 a 60 centímetros de agua. Estas contienen en los últimos centímetros de la pared del ileón unas válvulas ileocecales que poseen una capa gruesa de músculo, que son músculos circulares, y estos llamados son llamados esfínter ileocecal. Y cuando hablamos de esfínter ileocecal, este suele estar ligeramente contraído y reduce la velocidad del vaciamiento. Y obviamente es a salvo de que sea después de inmediatamente de una comida. Bueno, cuando hablamos de control de retroalimentación del esfínter ileocecal, por ejemplo, el libro nos citaba un ejemplo de una apendicitis, una inflamación del apéndice. Y entonces ocurre una irritación del vestigio del ciego y puede producir un espasmo muy intenso, y puede producir una parálisis parcial del ileón del ciego. Entonces esto hace que se interrumpa ocurrirá una inflamación. Entonces este puede ser un ejemplo claro del esfínter ileocecal. Bueno, cuando hablamos del colon existen dos funciones principales, y número uno pues es la absorción de agua, líquidos y procedentes del quimo, que para formar estas ayudan a formar las heces sólidas, y dos, pues el almacenamiento de la materia fecal hasta el momento de su expulsión. Y como sabemos, estas funciones no necesitan
de una fuerza o movimientos muy intensos, y los movimientos del colon suelen ser por lo mismo, suelen ser muy lentos o muy perezosos, por así decirlo. Cuando hablamos de movimientos de mezcla y nos enfocamos en austras, al igual que el intestino delgado existen movimientos de segmentación, y en el grueso ocurren grandes contracciones circulares. Y al mismo tiempo, pues el músculo longitudinal del colon está concentrado en 3 bandas longitudinales, que estas se contraen formando protrusiones a modo de en forma de sacos, y a estos sacos los llamamos austras. Bueno, cuando hablamos de austras, pues estas suelen alcanzar su máxima intensidad su contracción, su máxima intensidad, pues es una de aproximadamente 30 segundos, y desaparece pues después de los 60 a 70 segundos siguientes después de la contracción, y por lo tanto el contenido fecal del intestino grueso pues va a ser ordeñado y empujado lentamente. Nos da un ejemplo de, por ejemplo, el libro nos da un ejemplo de la tierra cuando uno la toma con una pala. Entonces uno hace cierta presión para obtener la tierra y agarrar buena cantidad, y luego pues jalarla y pues depositarla en cualquier otro lado. Entonces es un ejemplo que el libro nos cita para que tengamos una idea más o menos de lo cotidiano y nos demos un ejemplo de cómo es la contracción que esto tiene. Cuando hablamos de movimientos propulsivos, hablamos primero de movimientos de la masa. Gran parte de la propulsión que tiene lugar en el ciego pues es ascendente, y gracias a las lentas y persistentes contracciones. Estas pues son tan lentas que se necesitan solo de 8 a 15 horas para desplazar del quimo. Y mientras que el propio quimo adquiere su calidad fecal y se convierte en un fango semisólido en lugar de ser líquido o semilíquido. Esta pues tiene una contracción por ser lento, o sea, de 8 a 15 horas, pues tiene una contracción que se desarrolla cada vez con más fuerza durante los primeros 30 segundos más o menos, y seguidos pues a esa contracción, después de esos 30 segundos de contracción, pues ya viene pues la fase de relajación, que son de 2 a 3 minutos más o menos, y pues este movimiento se da más que todo en las zonas más alejadas del colon, o mejor dicho, cuando ya está pasando la contracción y las masas ya van avanzando, entonces ya están más lejos entonces es que va disminuyendo pues esto de 2 a 3 minutos más o menos. Bueno, la iniciación de los movimientos de masa por reflejos gastrólico y duodenólico. Estos reflejos gastrólico y el duodenocólico, son iniciados como consecuencia de la distensión del estómago y del duodeno, y estos facilitan pues la aparición de los movimientos de masa y después de cada comida, como la digestión que nosotros le decimos. Pues entonces cuando estos son como manipulados, por así decirlo, por nervios autónomos extrínsecos del colon, estos desaparecen por completo, o mejor dicho, totalmente, por los reflejos que se originan en el sistema nervioso autónomo. Es cuestión de segundos nada más. Y bueno, la dejo con mi siguiente compañera. Buenos días, mi nombre es Cintia Michelle Espinosa Calles, canal 19-46543. El día de hoy les hablaré acerca de la defecación. Bueno, como todos sabemos, la defecación es el proceso biológico de la eliminación de heces. Según la teoría de nuestro libro, el recto casi nunca contiene heces, en parte es debido a que se encuentra a unos 20 centímetros del ano y a su unión entre el colon sigmoide. En esta zona existe también un ángulo agudo que aporta una resistencia adicional al llenado del recto. Cuando un movimiento de masa fuerza a las heces a penetrar en el recto, surge el deseo de la defecación, con una contracción del recto y una relajación de los esfínteres anales. El goteo continuo del material fecal por el ano se evita por la contracción tónica de dos esfínteres, los cuales son el esfínter anal interno, que es un engrosamiento del músculo liso circular de varios centímetros de longitud,
que se encuentra inmediatamente anterior al ano, y también tenemos al esfínter anar externo, que está compuesto por el músculo voluntario estriado que rodea el esfínter interno y que se extiende en un sentido distal a partir de él. El esfínter externo está controlado por fibras nerviosas del nervio pudendo, que forma parte del sistema nervioso somático y que por lo tanto se encuentra bajo el control voluntario consciente o al menos subconsciente. Este esfínter, el esfínter externo, también se mantiene habitualmente cerrado de forma subconsciente o a menos que una señal consciente inhiba su contracción. Siguiendo con los reflejos de la defecación, uno de estos es el reflejo intriseco, que es mediado por el sistema nervioso entérico de la parte rectal. Cuando las heces penetran en el recto, la distensión de la pared rectal emite señales aferentes que propagan al plexo mientérico, iniciando las ondas peristálticas en el colon descendente. El sigma, o también llamado colon sigmoide, y el recto son los que impulsan las heces hacia el ano. Cuando la onda peristáltica se acerca a este, el esfínter anal interno se relaja a causa de las señales inhibidores que la llevan desde el plexo mientérico, y al mismo tiempo se relaja de forma consciente y voluntaria el esfínter anal externo, que tendrá lugar la defecación. Normalmente cuando el reflejo mientérico intriseco de la defecación funciona por sí mismo, es relativamente débil. Para ser eficaz y provocar una emisión de las heces que deban reforzarse con otro tipo de reflejo, a este se le denomina reflejo parasimpático de la defecación, en el que intervienen los segmentos sacros de la médula espinal, tal como podemos observar en la figura que estamos proyectando ahorita. En este se estimulan las terminaciones nerviosas del recto y se transmite primero las señales hacia la médula espinal, y luego regresarán al colon descendente, al colon sigmoide, al recto y al ano a través de las fibras nerviosas parasimpáticas de los nervios pélvicos. Estas señales parasimpáticas aumentan mucho la intensidad de las ondas peristálticas y relajan el esfínter anal interno, con lo que el reflejo mientérico intriseco de la defecación pasa a ser un esfuerzo débil a un proceso de defecación potente, que a veces resulta eficaz y que vacía la totalidad del intestino grueso de una sola vez, desde el ángulo esplénico del colon hasta el ano. Las señales aferentes de la defecación que penetran la médula espinal inician otros efectos tales como la inspiración profunda, el cierre de la glotis y la contracción de los músculos de la pared abdominal para impulsar el contenido fecal del colon hacia abajo. El tiempo que el suelo de la pelvis desciende y se relaja y empuja hacia afuera del anillo anal para expulsar las heces. En los neonatos y en algunas personas con alteraciones de la médula espinal, los reflejos de la defecación provocan un vaciamiento automático que propaga en el interior del intestino en momentos inesperados a lo largo del día, lo que se debe a la falta de control consciente ejercido a través de contracciones o relajaciones voluntarias del esfínter anal externo. Siguiendo con los otros reflejos autónomos que influye la actividad intestinal, además de los reflejos duodenocólicos, gastrocólicos, gastroilial y enterogástrico y la defecación de los que hablamos anteriormente, existen otros reflejos nerviosos importantes que pueden influir en la actividad global del intestino. Son los reflejos parietointestinal, neofrointestinal y vesicointestinal.